Capítulo 101. Enfrentamiento. ¿De dónde salieron?, preguntó Mokami, con los ojos fijos en la pantalla que mostraba a Saar y sus dos compinches luchando contra decenas de villanos. No habían previsto que Ahmed fuera capaz de reunir a un grupo tan grande de enemigos en un solo lugar, a pesar de su supuesta discreción. Aunque su planificación no había sido del todo encubierta, no había forma de estar seguros de que se tratara de una trampa. Tengo que ir a buscar a Ahmed. Necesito confiar en Saar, dijo con firmeza, apretando el puño antes de salir de la sala de vigilancia. La señal de la daga se había desvanecido cerca de su ubicación actual, por lo que comenzó a caminar en esa dirección. Aunque había dejado un dispositivo de seguimiento en la daga, sabía que no era completamente confiable. Ahmed no era tonto, de hecho, era bastante inteligente, por lo que trucos básicos como ese no serían suficientes para atraparlo. Sin embargo, fue un pequeño truco para ayudar a que Ahmed se sintiera cómodo y creyera que estaba a salvo. Ahmed, que había logrado robar la daga justo debajo de las narices de Saar, no pudo evitar sentir una sensación de euforia mientras escapaba. Saar. Te estás haciendo vieja. Mientras Saar estaba ocupado luchando contra su lugarteniente, Ahmed utilizó sus años de experiencia para colarse en la habitación donde se guardaba la daga y la tomó sin alertar a nadie. Sus habilidades únicas le permitieron permanecer invisible y sin ser detectado, incluso por Saar. Con su fisiología de depredador, no dejaba rastros que lo rastrearan y su equipo garantizaba que hiciera el mínimo ruido. Todos estos factores lo convirtieron en un ladrón casi imbatible. Aunque voy a extrañar a Aisha, ya no me sirven. Necesito un nuevo equipo de todas llenas. Shadia está loca y Farouk es demasiado impredecible. Tariq y Nora estaban bien, pero todavía eran demasiado importantes. Ahora que están asociados conmigo, no puedo arriesgarme, dijo Ahmed, sacudiendo la cabeza con una sonrisa demente mientras miraba la daga. Puede que haya dispositivos de rastreo en la daga. No podemos arriesgarnos, ¿verdad?, murmuró, sacando un dispositivo de su bolsillo. Con solo presionar un botón, se desató una onda y todos los dispositivos electrónicos en el área perdieron su función. Mucho mejor. Luego sacó la daga de su vaina, lo que provocó que una nube de polvo llenara sus pulmones. Realmente es un artefacto antiguo. Incluso tiene polvo de hace milenios. Sonrió. Mokami miró la tableta que tenía en las manos mientras un par de patinadores lo empujaban hacia adelante. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras veía que algunas cámaras dejaban de funcionar. No eres muy inteligente, Ahmed. ¿O es solo arrogancia? Mokami podía saber la ubicación de Ahmed basándose en donde fallaban las cámaras. Aunque no colocó un dispositivo de seguimiento dentro de la daga debido a la precaución de Ahmed, había colocado un dispositivo sensible al peso en el soporte de exhibición que lo alertaría cuando se retirara la daga. Ahmed todavía asumió que la daga tenía un dispositivo de seguimiento y usó un EMP para desactivarlo. Ahora, te reto a que desenvaines la daga. Poco después, llegó a la abertura donde todas las cámaras habían sido fritas con un EMP, y sus ojos comenzaron a brillar con un brillo rojo. No era un rojo sangriento, sino un rojo ardiente. Esta era la nueva visión que había obtenido después de observar a Saar. Visión de calor. A diferencia de la visión de calor infrarrojo y común que se encuentra en el mercado, la habilidad de Saar le permitía ver calor. Aunque le resultaba difícil de explicar, le permitía ver todas las fuentes de calor en lugar de solo la diferencia entre espectros, creando una imagen mental más precisa que las gafas térmicas. Sin embargo, esta habilidad no fue suficiente para atrapar a el camaleón. Si lo fuera, Saar, que tenía una visión de calor mucho mejor que Mokami, ya habría atrapado a Ahmed 1000 veces. Mokami pronto detectó lo que buscaba y corrió hacia el lugar. Pronto descubrió un grupo de puntos brillantes que se movían a gran velocidad en su campo de visión, aunque nadie más a su lado podía verlos. ¿Qué demonios? ¿Cómo puedes seguirme?, exclamó Ahmed, mirando hacia atrás. Había detectado a Mokami en cuanto apareció y, para ser más precavido, había cambiado de rumbo. Pero, para su absoluta sorpresa, el joven había logrado seguirlo. No solo eso, sino que lo estaba mirando fijamente. Ahmed se miró para comprobar si había algo mal con su disfraz, pero no encontró nada fuera de lugar. Luego se concentró en su don, asegurándose de que se adaptara a la temperatura que lo rodeaba. Debería haber sido invisible. ¿Cómo podría verlo esta persona? ¿Cómo? Polvo. Concluyó casi de inmediato.
Debió haber sido el polvo que le rociaron cuando desenvainó la daga. Pero no debería haber sido posible. Podía cambiar instintivamente el color y el esquema de calor de todo lo que llevaba encima, incluida su ropa y la daga robada. Esta no era la primera vez que algo lo rociaba. Diablos, incluso Nadia lo había marcado una vez con su don, pero él podía cambiar el color y el calor de ellos, para que nadie pudiera verlos. ¿Cómo? ¿Cómo podía verlo esta persona? Jeje, Ahmed. Puedo ver por tu expresión acalorada que estás enojado. Debes haberte dado cuenta. Se burló Mokami. ¿Quién demonios eres tú? Preguntó Ahmed, pero ya lo sabía. Saar era su archienemiga y, como cualquier villano capaz, la vigilaba. En cuanto apareció Mokami, supo quién era. Ahmed reunió más información sobre la adolescente que probablemente Saar. Sabía de lo que era capaz Mokami. Incluso se puso en contacto con uno de sus asociados para que se comunicara con la Liga de Villanos en Japón y preguntara por Mokami. El líder, Shigaraki o algo así, dijo que Mokami era solo un bufón y que Ahmed no tenía nada de qué preocuparse. La mayoría de las cosas que vieron en la televisión eran solo un gran espectáculo que Oa montó para impresionar a otros países, y no deberían creerles. Aunque Ahmed era escéptico, todavía pensaba que tenía sentido. ¿Por qué un villano querría engañarlo, un compañero villano, para proteger a un aspirante a héroe? Eso no tenía sentido, ¿verdad? Pero, ¿qué diablos es esto? ¿Es este el bufón del que Shigaraki dijo que no debería preocuparme? Hermano, eres como mi novia que me dice que no me preocupe por su mejor amigo porque es inofensivo, y luego años después descubro que lo han estado haciendo durante años. Capítulo 102. Los villanos inteligentes son problemáticos. La naturaleza era asombrosa. Contenía muchos elementos diferentes que reaccionaban de maneras muy interesantes cuando estaban separados, y cuando se juntaban, creaban algo aparentemente imposible. Por ejemplo, el oxígeno era inflamable por sí solo, y el hidrógeno era explosivo. Sin embargo, cuando estos dos elementos se combinaban en proporciones y circunstancias específicas, creaban agua que podía extinguir a ambos. El sodio y el cloro eran elementos peligrosos que, al combinarse, creaban sal que los humanos consumían todos los días. Otro ejemplo era el peróxido de hidrógeno y el permanganato de potasio. El peróxido de hidrógeno era un oxidante potente que podía causar quemaduras graves y daños en los tejidos, mientras que el permanganato de potasio era un agente oxidante fuerte que podía encender materiales combustibles. No obstante, cuando estos dos productos químicos se mezclaban, reaccionaban para producir gas, oxígeno y agua, lo cual era seguro. Mokami, tras planificarlo con Saar, ideó un compuesto químico que actuaría como un faro cuando más lo necesitara. El polvo estaba formado por diminutas partículas que contenían una mezcla única de sustancias químicas especiales sensibles al calor. Estas sustancias reaccionaban a los cambios de temperatura, provocando instantáneamente que las partículas cambiaran de color y emitieran una nueva señal de calor. El polvo se podía aplicar a cualquier superficie, incluida la piel del villano. Y cuando Ahmed sacó la daga de su vaina, se la untó por todo el cuerpo. Para que funcionara, el polvo fue diseñado para reaccionar con rapidez y precisión a los cambios de temperatura. El desafío era crear una mezcla química que fuera lo suficientemente estable para durar lo suficiente para ser efectiva, pero también lo suficientemente sensible para reaccionar rápidamente a los cambios de temperatura. Esto requería algunas técnicas avanzadas de ciencia de materiales que aún no estaban disponibles para nadie, pero ¿quién era él? Aunque le llevó mucho tiempo, finalmente logró descifrarlo y lo creó. Ahora, Ahmed estaba de pie a unos metros frente a él, radiante como un faro. Es hora de atraparte, pequeño ladrón. Mokami sonrió, mientras miraba los puntos brillantes en su visión después de perseguirlo durante 5 minutos. Llegaron a la abertura frente al museo. No podía ver a Ahmed, seguía siendo tan invisible como siempre, pero no quería que el villano lo supiera. Por ahora, tenía que detener a Ahmed, porque Saar y los demás estaban ocupados. Solo él era libre de perseguir a este nefasto villano y no podía dejarlo escapar. Esto podría causarle algunos problemas, pero tenía que correr este riesgo. Después de todo, la razón por la que vino a Egipto era Ahmed. Ahmed se lanzó de repente hacia adelante, apuntando una patada a la cabeza de Mokami. Mokami esquivó fácilmente el ataque y contraatacó con un puñetazo, que Ahmed también esquivó. Los dos luchadores se rodearon entre sí, ambos buscando una abertura. No podía verlo claramente, pero lo que podía ver era suficiente para que Mokami supiera los próximos ataques de su oponente, pero también estaba haciendo trampa.
Nigel, analiza sus ataques y crea una proyección de un cuerpo completo en su lugar todo el tiempo. Así se hará, señor. Respondió la vieja voz. Mokami entonces intentó una táctica diferente. Dio un paso atrás y de repente comenzó a emitir calor de su cuerpo. Ahmed se sorprendió por la repentina explosión de calor, pero se recuperó rápidamente y cargó hacia adelante. El calor se filtraba de pequeños tubos unidos a su ropa impulsados por un motor en su espalda. Técnicamente, todavía no estaba usando su don. Mientras Ahmed se acercaba, Mokami desató una serie de puñetazos y patadas, cada uno acompañado de una ráfaga de calor. Ahmed se vio obligado a seguir esquivando y zigzagueando para evitar recibir golpes, pero los ataques de Mokami eran implacables. Ahmed luego desató su don, manipulando la temperatura de su cuerpo para crear una repentina ráfaga de aire frío que extinguió las llamas de Mokami. El hecho de que usara principalmente su habilidad de cambio de calor para mimetizarse con el entorno no significaba que no pudiera usarla en combate. Es cierto que su cuerpo no podía soportar los calores extremos, y bajarlo a tal nivel le causaba malestar en el cuerpo, pero al menos contrarrestaba el molesto calor que emitía su oponente. Luego agitó su cola para golpear la cabeza de Mokami. Mokami bloqueó el ataque con su brazo, pero el impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. Rápidamente recuperó el equilibrio y se lanzó hacia adelante nuevamente, pero esta vez, corrió aún más rápido. Había modificado su cuerpo por primera vez cuando tenía 9 años, luego, creó muchos otros ajustes que lo hicieron más fuerte. Aunque todavía no quería mostrarlos, estaba bien moverse más rápido que un humano normal de vez en cuando. Si alguien le preguntaba, fácilmente podría decir que todo se debía al entrenamiento. Ahmed se sorprendió por la repentina aparición del puño frente a su rostro, pero rápidamente se recompuso y sacó su espada. El puño y la espada chocaron, resonando con cada choque mientras luchaban. A pesar de la habilidad de Ahmed con la espada, los golpes de Mokami eran demasiado poderosos para que él pudiera controlarlos. Con un poderoso golpe, Mokami le arrancó la espada de la mano a Ahmed y lo hizo caer al suelo. Mokami se paró sobre Ahmed, con su arma lista para disparar. Ahmed lo miró, derrotado. La batalla duró más de 10 minutos y había gente alrededor, reuniéndose para ver qué estaba pasando. Afortunadamente, no usó su don hasta el momento. No puedo creer que haya perdido contra un chico que no tiene ni idea. Dijo Ahmed con una sonrisa burlona. En ese momento, la multitud se acercó aún más. La mayoría eran periodistas y, como siempre, eran molestos. Sus cámaras apuntaban a Mokami al suelo, pero aún así no podían ver a Ahmed. Tengo un truco más bajo la manga. Mientras Ahmed decía esto, literalmente sacó 3 bombas de sus mangas y las arrojó a la multitud que observaba no muy lejos de ellos. ¡Mierda!, maldijo Mokami mientras levantaba la mano y 3 discos de metal salían de su mano abierta. Se dirigieron hacia la multitud a una velocidad récord y levantaron muros frente a ellos. Las bombas chocaron contra los muros y pronto explotaron. ¿Esperabas que eso funcionara?, preguntó enojado, pero Ahmed sonreía. Te olvidas, pequeño héroe. Soy invisible. Toda la multitud vio 3 bombas y objetos de metal que arrojaste. ¿Qué supondrán? Capítulo 103. Escape. ¿Qué supondría la gente cuando aparecieran 3 bombas de la nada desde su lado? Incluso si él era el que intentaba protegerlos, la gente asumiría que él era el que los atacó. Aunque era fácilmente explicable, todavía usaba su don para proteger a la gente, lo cual era ilegal en este país. La gente diría que si no actuaba, Ahmed nunca lanzaría esas bombas, así que en cierto sentido, sí, él fue el que obligó al villano a actuar. Fue un buen movimiento. Un movimiento verdaderamente magistral. Mokami gruñó molesto mientras golpeaba la cara de Ahmed y lo dejaba inconsciente. Maldito. El metal líquido se derramó por su palma y cubrió a Ahmed, excepto su rostro, y lo ató a la pared. Allí, dejó una flecha y un cartón que decía: el camaleón está aquí. Los dejó así, por si Ahmed lograba cambiar el color del metal, aunque estaba cubierto con el mismo polvo, la gente podía verlo con visión de calor. Pronto, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, y Saar apareció junto a él. ¿Qué pasó?, preguntó. Cuando Mokami vio su apariencia, su ira estalló una vez más. Tenía cortes por todo el cuerpo y una herida evidente en el abdomen. ¿Estás bien?, preguntó mientras le tocaba la herida y al segundo siguiente, el sangrado se detuvo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Saar en estado de shock.
Solo un pequeño truco, dijo Mokami, mientras volvía a preguntar. ¿Estás bien? ¿Qué tal Amina y Nadia? Están bien. Yo estoy bien. Saar sacudió la cabeza y miró el bulto de metal que tenía frente a ella. ¿Lo atrapaste?, exclamó sorprendida. Lo hice, pero él me hizo una broma, dijo y explicó la batalla. Tenemos que irnos, dijo Saar en pánico, mientras los gritos empezaban a resonar. Mokami Yaoyorozu, estás bajo arresto por usar un don para poner en peligro al público sin permiso. Ponte de rodillas y no te resistas. Debido a tu identidad extranjera, podrías ser devuelto a tu país después del juicio. Mierda, maldijo mientras pensaba qué hacer. No debería ser gran cosa. Lo hice para proteger a la gente. No lo entiendes, susurró Saar. Los que vinieron a detenernos eran los guardias reales. Todos tenemos que salir de aquí ahora mismo. ¿Pero por qué?, preguntó, pero no se detuvo. Agarró a Saar como si fuera una princesa y salió corriendo hacia la parte trasera del museo, donde los dos compañeros de Saar la esperaban. La daga. Pensaron que era real. Querían tomarla en medio del caos, pero frustramos sus planes. Ahora que usaste tu don, nos silenciarán a todos. Las lágrimas de Saar cayeron de su rostro. ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes, tengo un plan, dijo Mokami mientras la apretaba contra su pecho. Aunque no era su culpa, su existencia no ayudaba en nada. Él, al menos, tenía que salvar a Saar y a sus compinches. Nigel, llama al director Nezu, ordenó en su mente y pronto se conectó. Yaoyorozu-san, espero que sea urgente. Estamos lidiando con una crisis importante en este momento, dijo la voz del otro lado de la línea. Me temo que yo también estoy pasando por una crisis. Mokami suspiró y luego explicó lo que sucedió con todos los detalles. Después del incidente del Consejo de la Isla, habló con Nezu y acordaron apoyarse mutuamente y, en ese momento, la única persona que podía protegerlo era Nezu. ¿Puedes llegar al mar de China Meridional?, preguntó Nezu mientras caminaba hacia el mapa y lo analizaba. Sí, respondió Mokami positivamente mientras pensaba. En 2 horas evitaremos todas las tierras, añadió Nezu con voz irónica. Especialmente India y China. Lo intentaré, gruñó, sin estar seguro de poder hacerlo. Aunque era un poco exagerado, al menos podía intentarlo con sus habilidades. Necesitamos ir a buscar a tus padres, le dijo a Saar, después de terminar la llamada. Amina y Nadia, ¿hay alguien importante aquí para ellas? No, ambos son huérfanos y sus únicos amigos somos ellos mismos y yo, dijo Saar mientras pensaba. Está bien, llama a tu familia y diles que vayan a la apertura cerca de tu agencia con toda la comida que puedan encontrar, añadió. ¿Y tu hermano? Él estaba entre las personas que nos atacaron, dijo Saar con lágrimas en los ojos. Se sintió traicionada y abandonada. Llamaré a mis padres. Mokami llegó pronto a donde estaban Amina y Nadia y creó un coche normal en la oscuridad. Los 4 saltaron y pronto se dirigieron hacia la abertura. Por suerte, la distancia no era tan grande y pronto llegaron a la abertura. Otro coche ya los estaba esperando, eran los padres de Saar. Ve a explicarles mientras yo preparo nuestra huida, dijo y le apretó la mano. Saar se acercó a sus padres y les contó lo que había pasado y cómo había actuado su hermano. Si lo apoyaban, Saar dejaría a sus padres con su hermano. Solo esperaba que su hermano fuera más protector con sus padres. Por suerte para ella, sus padres decidieron acompañarla, ya que la forma en que actuó su hermano los decepcionó a ambos. Vendió su alma por el rey y atacó a su hermana. No lo criaron así. Cuando terminaron de hablar, Mokami terminó el avión a reacción y trasladó toda la comida que los padres de Saar trajeron al avión, y pronto todos subieron a bordo. Espérenme, dijo Mokami, después de abrochar a todos los pasajeros, abandonó el avión durante 10 minutos y, cuando regresó, encendió el motor y despegó. Aunque la entrada no era una pista ideal, se las arregló. Pronto, estaba en el cielo y su ruta estaba establecida. Ahora, tendré que quemar el motor para llegar a mi destino en 2 horas mientras evado toda la tierra. Esto no será fácil. Joder, estoy muerto de hambre. Capítulo 104. Jugado. Muévanse, 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 muévanse. Un oficial ordenó a los pilotos que se movieran más rápido, ya que 4 aviones de combate fueron tripulados pronto y despegaron del aeropuerto militar.
Su objetivo era un adolescente de Japón, que se rebeló contra el rey y secuestró a 3 héroes profesionales de su país. Uno de ellos era el mejor héroe profesional, Earthwave Saar, también conocido en la comunidad como Hotbabe Saar. Todavía estaban desconcertados por toda la experiencia, pero había un hecho en su mente. No permitirían que nadie les arrebatara su tesoro natural. Los aviones de combate ganaron altitud rápidamente y comenzaron a acercarse al avión a reacción. Un momento. ¿No se supone que es un secuestrador? ¿Qué modelo de avión es ese? Nunca he visto uno. Preguntó uno de los pilotos, mientras todos observaban el elegante avión a reacción, oscuro como la noche, que volaba silenciosamente frente a ellos. El modelo que estaban utilizando era el Jet Aero 7000. Desarrollado en colaboración con los mejores ingenieros de Island y algunos de los pilotos de aero más hábiles del mundo. Era un avión a reacción elegante y moderna, diseñado para la velocidad y la maniobrabilidad. El Jet Aero 7000 estaba propulsado por 4 potentes motores a reacción, cada uno capaz de producir hasta 40.000 libras de empuje. Esto le permitía al avión alcanzar una velocidad máxima de Mach 3, o aproximadamente 2.685 millas por hora. El avión tenía una estructura ligera y una aerodinámica avanzada que también le permitía realizar increíbles maniobras acrobáticas a altas velocidades, lo que lo convertía en una opción ideal para misiones aero que requerían velocidad y precisión. La cabina del Jet Aero 7000 está equipada con controles de vuelo avanzado y sistemas de navegación de última generación, incluido un sistema de radar de alta sensibilidad que puede detectar incluso los obstáculos más pequeños en su camino. El avión también está equipado con una variedad de armas y sistemas defensivos, incluidos misiles, ametralladoras y un sistema avanzado de contramedidas que puede desviar los ataques entrantes. Pero el avión que tenían delante no se parecía en nada al que estaban usando. El Jet Aero 7000 era el último diseño, creado por científicos de primer nivel, pero ellos seguían detrás del avión oscuro que perseguían sin esperanzas de alcanzarlo. Mientras se acercaban, el piloto principal llamó por radio al secuestrador, exigiéndole que diera la vuelta inmediatamente y entregara a los rehenes, aunque todavía no estaban seguros de si realmente podrían alcanzarlo. No hubo respuesta del secuestrador y el piloto principal volvió a llamar por radio, esta vez con un tono más urgente. Esta es tu última advertencia, secuestrador. Date la vuelta y entrega a los rehenes o nos veremos obligados a actuar. Está acelerando como si nada, advirtió un piloto. Estaban volando a máxima velocidad, ¿podría este avión acelerar aún más? ¿Cómo era posible? No contestan. El piloto principal intercambió una rápida mirada con sus compañeros pilotos antes de dar la orden de atacar. Los 4 aviones de combate se desplegaron y tomaron posiciones estratégicas alrededor del avión secuestrado. Aunque el avión oscuro era un poco más rápido, no tanto. Si forzaban los motores, aún podrían alcanzarlos. El piloto principal dudó un momento, sabiendo que se trataba de una situación peligrosa. Pero se recordó a sí mismo que era un profesional capacitado y que tenía un trabajo que hacer. Pero incluso entonces, tenía que tomar algunas medidas. Esperaremos hasta llegar al Golfo de Suez. No podemos atacar en tierra por si acaso, ordenó y los demás asintieron. Por suerte fueron bastante rápidos y apenas tardaron unos minutos en llegar a las orillas del Golfo. Preparad el arma y cargarla, dijo con calma en sus auriculares. Los aviones de combate comenzaron a disparar misiles contra el avión secuestrado, pero el secuestrador sabía esquivarlos con gran habilidad. Pilotaba el avión con una precisión increíble, esquivando y zigzagueando por el cielo. El piloto principal apretó los dientes con frustración, sintiendo la presión de la situación sobre él. Sabía que tenían que actuar rápidamente antes de que el secuestrador pudiera causar algún daño a los rehenes. Respiró profundamente y tomó una decisión en una fracción de segundo. Vamos a entrar, le dijo con firmeza a su equipo. Los aviones de combate se acercaron al avión secuestrado, preparándose para usar sus armas para obligarlo a aterrizar. Los aviones del Golfo nos apoyarán pronto. Rodearemos a este bastardo y lo derribaremos. Cuando estés cerca para verlo, dispara a la parte trasera del avión y oblígalo a caer. Los héroes con poderes de control del agua están esperando abajo. Lo frenarán y rescatarán a los rehenes. Sí, señor. Pero mientras seguían al avión, se dieron cuenta de que el avión oscuro era mucho más rápido que el suyo.
El avión alcanzó una velocidad máxima de Mach 4, o aproximadamente 3.452 millas por hora, lo que hacía casi imposible que cualquier otro avión pudiera alcanzarlo. ¿Qué demonios es este avión? ¿Desde cuándo nuestro país tiene un diseño así?, preguntó el piloto jefe con frustración. Aunque más aviones se les unieron desde abajo, ni siquiera pudieron atrapar la oscura amenaza. ¿Qué podían hacer? Seguirlo. Dispararle. Pase lo que pase, no puede escapar. En ese momento una orden resonó en todos los planos. Era la voz del general. ¿Pero los rehenes?, preguntó el piloto jefe, pero lo interrumpieron. Dije que lo derribaran. Señor, está disminuyendo la velocidad. Un piloto informó en ese momento, y el piloto principal también pudo ver que estaba disminuyendo la velocidad. Cuando lo alcanzaron, la cabina de la oscura amenaza se abrió y vieron que no había nadie dentro al mismo tiempo que una voz se escuchaba en sus radios. Nos vemos en el mar Mediterráneo, perdedores. Con ello, la oscura amenaza comenzó a implosionar y pronto se incendió. Cada pieza ardía ferozmente. Por suerte, los otros aviones estaban lejos y no fueron alcanzados por las explosiones. Estamos jodidos. Capítulo 105. Protector. Por favor, lea esto con atención antes de continuar con el siguiente capítulo. En primer lugar, me gustaría aclarar que no soy de la región oriental. Si bien adoro la comida, los personajes que aparecerán en los siguientes capítulos no tienen nada que ver con mi origen. En segundo lugar, el mundo es vasto y expansivo, y la idea de que solo hay 3 individuos que son los más fuertes es, en el mejor de los casos, absurda y, en el peor, idiota. Si All Might, All for One y Starm Stripes fueran los únicos 3 personajes más fuertes del mundo, habría, en el mejor de los casos, solo 3 países. En los próximos capítulos, habrá nuevos personajes que son tan poderosos como All for One, lo que creo que hará que la historia sea más interesante y equilibrada. Espero que mi imaginación no ofenda a nadie, y me gustaría reiterar que no soy de los países mencionados en la novela. No tengo intención de glorificar mi país de nacimiento ni ningún otro país. Simplemente quiero contar una historia interesante. Disfruten y paz. Un avión oscuro volaba silenciosamente sobre el mar sin que nadie lo viera. Mokami y otros estaban sentados dentro. El avión oscuro que el ejército estaba siguiendo era solo una distracción que él creó y Nigel lo estaba pilotando. Al principio pensó en enviarlo en la dirección opuesta hacia el mar Mediterráneo, pero en caso de que el ejército quisiera derribarlo, no quería que la gente que estaba abajo se viera afectada. Después de todo, desde el Cairo hasta el Golfo de Suez había menos de 100 kilómetros, mientras que hasta el mar Mediterráneo había alrededor de 200 kilómetros. Al menos antes de que Nigel hiciera estallar el avión, envió un mensaje por radio para confundir al ejército. Si caían en la trampa, empezarían a dirigirse en dirección contraria para salvarlo de problemas. Estaba sentado en la cabina del elegante avión a reacción, con las manos agarrando los controles con fuerza. Sabía que se encontraba en una situación peligrosa. El gobierno lo perseguía y no dudarían en usar la fuerza para detenerlo. Pero utilizó tecnología de camuflaje para evitar que lo vieran. Nigel estaba lidiando con radares y otros métodos tecnológicos que podían localizar el avión. Con suerte, llegaría al mar de China Meridional sin problemas en poco tiempo. El cielo nocturno estaba despejado y la luna llena arrojaba una luz pálida sobre el mar Rojo mientras Mokami volaba sobre él. El agua brillaba como diamantes y podía ver el contorno de las montañas en la orilla a lo lejos. Sabía que tenía que tener cuidado. Cualquier movimiento repentino podría alertar al gobierno sobre su presencia. Mientras volaba sobre el Golfo de Adén y luego hacia el mar Arábigo, suspiró aliviado. Ya había salido de la frontera de Egipto y podía relajarse un poco. Mientras se acercaba al extremo sur de la India para eludir a Sri Lanka, Mokami sintió que una sensación de inquietud lo invadía. Ya había abandonado la fuerza aérea egipcia, pero una energía inexplicable lo invadía. Y cuando escuchó una voz en su mente, saltó hacia atrás con miedo. ¿Quién eres? Akash Sharma fue un nombre que trajo esperanza a la gente de la India. Era un hombre alto y musculoso, de pelo corto y negro y ojos de color marrón oscuro, y vestía un traje de superhéroe rojo y dorado con el emblema de un pájaro en el pecho. Su don era el más fuerte del país, lo que le permitía controlar las mentes de las personas que lo rodeaban, hacerse invisible y manipular objetos telequinéticamente. Era un líder natural, ferozmente protector de su país y tenía una actitud sensata.
Akash nació en una familia de superhéroes y creció viendo a sus padres y hermanos luchar contra el mal. Heredó su poderoso don de su madre, que era una controladora mental. Comenzó a entrenar a una edad temprana para perfeccionar sus habilidades y se convirtió en uno de los usuarios de don más fuertes del país. Su primera batalla importante fue contra un poderoso villano que estaba aterrorizando una ciudad. Durante la batalla, Akash pudo usar sus habilidades de control mental para poner a los secuaces del villano en su contra, lo que finalmente llevó a la derrota del villano. A partir de ese día, Akash se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo de la India. A pesar de sus éxitos, Akash acabó perdiendo a su equipo original y a su familia debido a un error del gobierno. El incidente lo dejó desilusionado y abandonó el camino del heroísmo para, en su lugar, recluirse en la meditación. Aceptó el papel de protector secreto del país y solo actuó cuando había una gran amenaza. A partir de ese día, Akash siguió protegiendo a la India desde las sombras, enfrentándose únicamente a las amenazas más importantes. Sus compañeros héroes lo respetaban por su valentía e inteligencia, y el pueblo de la India lo consideraba un símbolo de esperanza y fortaleza. Pero ya no era el héroe impulsivo que había sido antes. Perdió a esa persona junto con su familia y sus amigos. Akash estaba sentado con las piernas cruzadas en su apartada sala de meditación, sumido en sus pensamientos. Habían pasado décadas desde la última vez que había luchado como héroe, y hacía tiempo que había renunciado a la idea de ser un protector público. El dolor de haber perdido a su familia y a su equipo original todavía lo perseguía, y había elegido dedicar su vida a la búsqueda de la paz interior y la iluminación. Pero algo se había despertado en su interior, algo que no había sentido en años. Mientras meditaba, de repente sintió que un avión volaba alto en el cielo, justo fuera de la frontera del país. Abrió los ojos y concentró su mente, centrándose en el avión e intentando percibir lo que estaba sucediendo a bordo. Para su sorpresa, descubrió que no podía acceder a la mente del piloto, aunque todavía podía leer sus intenciones. Concentró su mente en la base militar más cercana al avión y se dio cuenta de que el avión era completamente invisible para todas sus detecciones, volando como un fantasma por el aire. Pero Akash no se desanimó. Siguió concentrándose en el avión, decidido a comprender lo que estaba sucediendo. Mientras se concentraba, se dio cuenta de que el piloto no tenía intención de penetrar las fronteras del país. A pesar de la invisibilidad del avión, no podía escapar a la comprensión mental de Akash. Estaba a punto de descartar el asunto como algo sin importancia cuando sintió algo diferente en el piloto. Era una sensación sutil, pero fue suficiente para despertar su curiosidad. ¿Quién eres tú?, preguntó Akash, su voz apareció como un pensamiento en la mente del piloto. El piloto se sobresaltó por la repentina intrusión y miró a su alrededor nervioso, pero no vio a nadie más en la cabina. ¿Quién es?, preguntó en voz alta, su voz delataba su miedo. Akash se rió entre dientes ante la reacción del piloto, divertido por el hecho de que el hombre probablemente se asustaría por la repentina voz en su mente. Soy Akash Sharma, protector de este país, respondió, presentándose. Y estás volando un avión que es invisible a toda detección. El piloto se sorprendió por la declaración de Akash, pero rápidamente recuperó la compostura. Mi nombre es Mokami Yaoyorozu, dijo. Y me disculpo por la invisibilidad. Es una tecnología en la que he estado trabajando, pero no tenía la intención de usarla para ingresar ilegalmente a su país. Escapé de Egipto por algunas razones y necesito regresar a mi país. Por favor, perdone mi intrusión, ya que no tenía la intención de acercarme a su tierra. Akash escuchó atentamente la explicación de Mokami, pero seguía desconfiando. Siento algo diferente en ti, Mokami, dijo. Algo que te distingue de las otras personas que he conocido. Puedo sentir algo en lo profundo de ti. Mokami se sorprendió por la perspicacia de Akash, pero comprendió la gravedad de la situación. Podría ser mi don, señor, dijo. Puedo crear cosas, así que modifiqué mi cuerpo. Podría ser eso. Akash se quedó desconcertado, pero negó con la cabeza. No era eso. Era algo más poderoso que una simple modificación. Un llamado a sus almas y tal vez a preguntas, pero parecía que no podía obtener sus respuestas sin la fuerza, y había abandonado el camino de la fuerza hacía mucho tiempo. Así sea, Mokami Yaoyorozu. Ten cuidado con China y no te acerques a sus fronteras, ella no es tan tolerante como yo. Akash dio su última advertencia y se sentó de nuevo a meditar.
El mar de Andaman apareció a la vista y Mokami respiró aliviado. Ya casi había llegado a su destino, pero sabía que el peligro aún no había terminado. Tenía que tener cuidado al acercarse por última vez, ya que cualquier paso en falso podría ser fatal. Recordó su interacción con Akashi y se estremeció. Estaba volando a miles de metros sobre el mar y la India estaba bastante lejos de él cuando esa persona le habló directamente a su mente. No solo eso, estaba seguro de que esa persona no estaba en la frontera, sino que probablemente estaba en el centro del país, ya que eso le daría más alcance. Sin embargo, podía proyectar su voz directamente a la mente de Mokami. Nunca apareció en el manga, así que o no lo presentaron todavía, o es exclusivo de este mundo. Reflexionó. De cualquier manera, era demasiado poderoso. No pudo leer mis pensamientos, pero aún pudo proyectar su voz en mi cabeza. Necesito hacerme más fuerte y tomar contramedidas. Todavía soy demasiado débil. El resto del viaje fue menos problemático. La única tierra que cruzó fue Malasia, 100 kilómetros de tierra, ya que no quería pasar por Singapur. Sería una pérdida de tiempo demasiado grande. Pronto, estaba en el mar de China Meridional, y un avión gigante flotaba en el aire. Envió una señal de radio y confirmó que era la nave de Nefu, que estaba allí para llevarlo de regreso. Aparcó el jet dentro del avión gigante sin problemas y exhaló un suspiro de alivio. Finalmente terminó. Capítulo 106. Mujeres problemáticas en todas partes. Bienvenido a bordo, señor. Una persona recibió a Mokami y a los demás cuando descendieron del avión. Era un mutante con una cabeza gigante y un cuerpo relativamente normal. Su sonrisa era pura y su tono amable. Mi nombre es Kurogaki Tamao. Gracias, Kurogaki. Soy Mokami Yaoyorozu. Mokami asintió. ¿Cuánto falta para llegar a casa? Unas 2 horas, señor. Respondió el hombre. Tenemos que evitar China, ya que no es un vuelo legal. China otra vez. Murmuró Mokami. Saar y el cabezón lo oyeron mientras murmuraba y el primero preguntó. Mokami, ¿no has oído hablar de Zhang antes? Mokami los miró a ambos con confusión. No, no lo he hecho. ¿Quién es ella? Kurogaki tomó la palabra. Zhang Wei es la usuaria de Kirk más fuerte de China. Puede generar un poderoso campo electromagnético alrededor de su cuerpo y puede alterar el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico dentro de un radio determinado. No solo eso, balas, proyectiles, personas, puede alejar cualquier cosa que esté cerca de ella. Puede controlar dispositivos tecnológicos hasta cierto punto, puede volar. Puede doblar la luz para volverse invisible, puede generar energía para cargar contra sus oponentes. Algunos dicen que incluso puede leer las mentes. Es prácticamente invencible. Saar añadió con un escalofrío. Ella ha sido la protectora de China durante décadas. Cualquiera que se atreva a cruzar su espacio aéreo sin permiso tendrá que vérselas con ella. Los ojos de Mokami se abrieron con aprensión. Eso suena increíblemente amenazante. Kurogaki asintió con la cabeza. Lo es. Debemos tener cuidado al tratar con China. No queremos molestarla. Saar añadió. Zhang Wei es una leyenda en China. Su país la adora y se toma muy en serio sus responsabilidades como protectora. Hará lo que sea necesario para protegerlos. Mokami respiró profundamente, sintiendo el peso de la situación. Ya veo. Debemos ser cautelosos al tratar con China y asegurarnos de no cruzar su espacio aéreo sin permiso. Saar y Kurogaki asintieron con la cabeza. Así es. Zhang Wei no es alguien con quien se pueda jugar. Añadió Kurogaki. Mokami no pudo evitar sentirse un poco incómodo al saber que había un héroe tan poderoso y legendario ahí fuera. Sabía que tendría que tener cuidado y andar con cuidado al tratar con China. Primero fue India y ahora esto. Siempre se preguntó por qué All for One estaba obsesionado con Japón y nunca intentó ir a otros países, pero ahora todo tenía sentido. Había personas como estas que podrían amenazar potencialmente a All for One antes de que pudiera acercarse a ellas. Aunque All for One también es bastante peligroso. Si puede planificar con anticipación, no hay nadie a quien no pueda contrarrestar. Si roba a otro don con poderes electromagnéticos, puede, hasta cierto punto, contrarrestar a Zhang Wei. Sin embargo, no estoy seguro de cómo All for One cultiva sus poderes. ¿Obtiene maestría en los dones o es un completo aficionado cuando los roba por primera vez?
Hubo algunos ejemplos en la serie en los que era bastante competente después de robar los dones, pero podría estar relacionado con su vasta experiencia y conocimiento, aunque aún es seguro asumir que puede controlarlos con total maestría, salvo la memoria muscular. Si son tan fuertes, ¿qué les impide invadir otros países? Preguntó Mokami, pero tan pronto como lo hizo, se dio cuenta de lo estúpida que era su pregunta. Si India y China tenían uno, probablemente otros países también lo tenían, pero la razón por la que pensó en esta pregunta en primer lugar fue Egipto y Japón. Había estado en 2 países hasta ahora, y ninguno tenía un héroe fuerte ante calibre. Es cierto que Japón tenía All for One y All Mig que podían mantener a raya a Zanwei y Akash Sharma, pero ¿qué pasa con Egipto? Saar era el héroe principal allí. Mokami, tienes que entender que el héroe supremo no es lo mismo que el héroe más fuerte. Dijo Saar sacudiendo la cabeza. En China también es lo mismo. Aunque Zanwei es la más fuerte, no es una heroína suprema, ya que se retiró hace décadas. ¿En serio? Hay ancestros ocultos que esperan proteger sus territorios. ¿No es eso? De todos modos. Mokami puso los ojos en blanco mientras pensaba. Bueno, no todos tienen protectores ocultos. Algunos siguen activos, como Olmigt. Añadió Kurogaki desde un costado. Entonces, ¿quién es el antepasado del clan egipcio? Preguntó Mokami con gran sarcasmo. Saar sonrió con orgullo mientras comenzaba a explicar. Amun-Ra. Amun-Ra no siempre se le conoció por ese nombre. Nació como Amun-Kar, en una familia de guerreros que se entrenaban en combate y estrategia. Su padre era un héroe reconocido, que tenía una peculiaridad similar a la de su hijo. A medida que Amun-Kar crecía, él también heredó la peculiaridad de su padre y comenzó a perfeccionar sus habilidades. Hizo una pausa y tomó un sorbo de agua antes de continuar. Pero la tragedia golpeó cuando Amun-Kar era aún joven. Sus padres fueron asesinados en un ataque de un villano, dejándolo huérfano. Fue acogido por su tío, que era un héroe sabio y poderoso por derecho propio. Bajo la tutela de su tío, Amun-Kar continuó entrenando y perfeccionando sus habilidades. A medida que Amun-Kar se hacía más fuerte, empezó a asumir el papel de héroe. Usó su don para defender a la gente inocente del país, frustrando a ladrones, vándalos y todo tipo de criminales. Con el tiempo, la gente empezó a venerarlo como héroe y se le dio el título de Amun-Ra, en honor al antiguo dios egipcio del sol. Los poderes de Amun-Ra son temidos tanto por héroes como por villanos. Puede crear tormentas de arena, terremotos y tornados con facilidad, y también puede manipular la temperatura y la humedad del aire. Puede volar a velocidades increíbles y generar explosiones de energía con sus manos. También es un experto en combate cuerpo a cuerpo y esgrima, lo que lo convierte en un oponente formidable en combate cuerpo a cuerpo. Mokami escuchó con asombro. Al principio escuchó porque no quería detener a Saar, ya que ella parecía emocionada, pero cuanto más escuchaba, más se sorprendía. Pero los poderes de Amun-Ra vienen con debilidades. Requiere una concentración intensa para usar sus habilidades y puede fatigarse si ejerce demasiada energía. Además, su control sobre los elementos puede verse alterado por fuertes campos electromagnéticos o temperaturas extremas. ¿Cómo es que esta gente es tan fuerte?, exclamó Mokami en estado de shock. ¿Qué demonios le pasaba a este mundo? Mierda, conocer a esa persona problemática en los Estados Unidos debería haber sido suficiente para que yo entendiera que el mundo no es simple solo porque aún no lo he visto todo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.